¿Cuándo fue la última vez que llamaste a tus padres para decirles que les quieres o ofrecerles tu ayuda? Quizás ya no están contigo y la pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo en su memoria? ¿Cuándo fue la última vez que intentaste honrarles aunque ellos ya no estén? Puede ser que la respuesta sea positiva y esto es una gran noticia, porque ¿sabías que hay un precepto bíblico que dice que a aquellos que honran a su padre y a su madre, Dios les alargará su vida? La bendición que viene de una manera correcta de honrar al padre y a la madre es tan grande que es difícil de descubrir. El día de hoy te quiero hablar de uno de los 10 mandamientos o 10 pronunciaciones, como le llamamos en hebreo, y es el precepto de honrarás a tu padre y a tu madre. Vamos a revelar las raíces espirituales de este precepto, cuán grande es la dimensión espiritual que se oculta detrás de ello y sobre todo 4 cosas que puedes decirle a tus padres o puedes hacer con ellos, incluso que ya no estén en vida, que van a ayudarte a tener un cumplimiento más completo de este precepto. Y es que sí, este precepto no es algo que podemos cumplir de manera técnica, porque la honra no es algo técnico, es algo en el corazón. El Talmud de Jerusalén nos cuenta de una persona que le ayudaba a su padre y le decía, cuando le daba de comer, come rápido, y lo hacía con mala cara, lo cual, aunque le esté dando de comer de la forma que lo hace, no se considera ningún tipo de honra, mientras que otro le pedía a su padre trabajar, que en teoría es ¿cómo le pides que te haga un trabajo? Pero le estaba dando un trabajo que la intención era elevar la honra de su padre ante los demás. Por lo tanto, no siempre es técnico lo que puedas hacer, porque la honra es algo que ocurre dentro de ti. Pero para que entendamos esto, vamos a ir paso por paso, primero analizando el precepto bíblico en sí. Honrarás a tu padre y a tu madre es el quinto de los 10 preceptos. Y es tan importante porque estos 10 preceptos, tal y como solemos dibujarlo, ¿sí?, en las sinagogas, son 5 en cada tabla. Había 2 tablas de la ley, 10 preceptos, 5 por un lado, 5 por el otro. Si nos fijamos, en el primer lado, tenemos los 5 primeros, son todo preceptos entre la persona y Dios. Es decir, por ejemplo, no blasfemar, no idolatrar, ¿sí?, es decir, no tener otros dioses, la fe, tenemos guardar el Shabbat, el sábado. Estos preceptos son cosas que el hombre tiene para con Dios. Por otro lado, en el segundo lado, en los 5 últimos preceptos, ¿qué tenemos? Tenemos preceptos entre la persona y otra persona. No robar, no matar, no desear las cosas del prójimo, ¿sí?, no codiciar, etcétera, etcétera. Si nosotros vamos a contar, el quinto mandamiento, honrar al padre y a la madre, no está del lado de los preceptos entre personas, sino del lado de los preceptos entre nosotros y Dios. Y eso tiene un gran significado, porque honrar a los padres no es algo que tenemos que hacer por ellos, por los padres en sí, es algo que es una obligación entre nosotros y Dios. Porque cuando nosotros respetamos las jerarquías que Dios ha marcado, hay algo que puede fluir de arriba a abajo de manera correcta. Y eso lo hablaremos después. Pero yo quiero que entendamos esto incluso a nivel humano y a nivel psicológico. Y es que cuando nosotros somos niños, no tenemos conciencia de un ser superior, no tenemos conciencia de una autoridad, no tenemos conciencia de Dios. Sin embargo, empezamos teniendo conciencia de nuestros padres. La obediencia de un niño para con sus padres, sobre todo en el principio, es algo que incluso puede ser de vida o muerte. Si el niño no aprende cuando es un bebé, que cuando papá dice que sí o mamá dice que sí, es sí, y cuando dice que no, es no, cuando el padre le diga no se cruza la calle cuando está en rojo, ¿sí?, o le diga esto no se come, estas plantas no se comen porque son venenosas, la vida del niño está en peligro. Es decir, cuando de alguna manera
no sabemos caminar por este mundo. Dios ha puesto unos representantes suyos aquí en la tierra que nosotros sí podamos conocer y sí podamos de alguna manera entender cuando somos tan pequeños, que nos expliquen cómo se camina en este mundo. Cuando ya hemos crecido y somos independientes, nosotros, la autoridad que nos explica cómo caminar en este mundo, cuál es el camino de la vida, ¿sí? Cuál es el camino del crecimiento y del desarrollo, ya es una relación directa con Dios. Pero en el principio se da con nuestros padres. Por lo tanto, lo que se marca en el principio se queda para siempre. Y si nosotros no aprendemos a honrar a nuestros padres, difícilmente en algún momento aprenderemos lo que es realmente una relación correcta con el Creador. Y ese es exactamente el motivo por el cual el precepto de honrar al padre y a la madre no está del lado de las cosas que están entre las personas en la sociedad, sino entre los preceptos que están entre mí y Dios. En la Cábala hay una estructura espiritual llamada las 10 Sefirot, que sería de alguna manera la estructura que viene desde el Ein Sof, el Creador, arriba del todo, pasando por 10 niveles hasta el última de las Sefirot llamada Malhut, que representa este mundo material y tangible. Es decir, entre el mundo material y Dios tenemos un sistema espiritual que de alguna manera filtra, ¿sí? O canaliza la luz de Dios para que se pueda manifestar de forma correcta en este mundo. Este sistema espiritual está también entre nosotros y Dios. Dios se manifiesta en nuestras vidas y no solo en el mundo en general. Dios se manifiesta en nuestras vidas a través de estos sistemas. Las 10 Sefirot están reflejadas en mi ser, ¿sí? En mi alma, están reflejadas en cómo Dios se manifiesta en el mundo también. Ahora, si nosotros vamos a analizar las Sefirot, de alguna manera vemos cómo todo es como una gran familia. Keter, arriba del todo, podría representar a Dios de alguna manera, lo divino, lo espiritual. Abba, ¿sí? Jochma, ¿sí? Sabiduría, es llamada Abba, Padre. Es como el Padre. Ima es Binah, es como la madre. Cuando el padre y la madre se conocen, eso es Dat, que es la unión entre los dos. Adán conoció a Eva, ¿sí? Es decir, Jochma se unió con Binah, el papá se unió con la mamá, Abba y Ima. De repente, Ima, la madre, queda embarazada y da a luz a las 6 Sefirot inferiores, que serían como el hijo que de alguna manera sale de ellos. Y ese hijo representamos nosotros en este mundo. Por lo tanto, nuestra conexión, la conexión de las 6 Sefirot inferiores con Keter, depende de nuestra relación con las Sefirot de Jochma y Binah. Keter no se revelará directamente a nosotros sin antes pasar por Jochma y Binah, porque de allí nosotros recibimos nuestra luz. La Kabbalah nos explica que la luz se recibe de esta manera: Keter a Jochma, Jochma a Binah y Binah a nosotros. Es como si recibiéramos de la madre o de alguna manera recibiéramos directamente del padre y la madre cuando están juntos, cuando están en armonía. Ahora, este sistema es increíble, porque si nosotros no honramos a nuestro padre y a nuestra madre, estamos poniendo una traba en que la luz divina venga a nosotros. Y esto es algo muy importante, porque sé que hay mucha gente que se ha dado el lujo de no hablar con sus padres, de no perdonar a sus padres, y seguramente tienen buenas excusas para no hacerlo. Sin embargo, en este vídeo te voy a contar por qué aún así deberías hacerlo. Y que hay 4 cosas que puedes hacer que pueden cambiar tu vida para siempre, porque si las haces, de repente este sistema espiritual que fluye de arriba a abajo, de repente se pone en orden y la luz fluye hacia ti sin parar. Entonces, uno de los grandes secretos de tener más vida, de tener más energía de vida y por lo tanto una vida más larga, pero sobre todo una vida mejor, porque la Torá dice que si honramos al padre y a la madre, dice leman yarihun yameja, es decir, para que se alarguen tus días. No dice que se alarguen tus años, no vivirás más años, vivirás más días. ¿Qué diferencia hay?
A veces dice años y a veces dice días. Nos cuentan nuestros sabios que días largos no son solamente que vivo muchos días. Días largos significa que cada día es muy productivo, porque vivo con mucha vitalidad cada día. Mis días son más largos. Hay una persona que vive 24 horas, pero es como si hubiera estado vivo, ¿sí? 5. Y hay una persona que vive 24 horas, pero es como si hubiera estado vivo 50 horas. ¿Por qué? Porque está lleno de vida, porque es como si fuera 2 o 3 almas haciendo y actuando, porque él está lleno de vitalidad. Esta vitalidad, si queremos esto, lo primero que tenemos que arreglar es nuestra relación con nuestros padres. ¿Cuáles son estas 4 cosas que puedes hacer para con tus padres? Y puedes, de alguna manera, causar que todo este sistema espiritual se alinee. Número 1 es llamarles papá y mamá. ¿Sí? Padre, madre, papá, mamá. Nunca llamar a los padres por su nombre, nunca. Si tienes a unos padres y tú le llamas Antonia, José, para de hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué eso es tan importante? Vamos a volver al sistema espiritual de las Sefirot y lo vamos a explicar de manera simple. Si tú ves a los hijos y a los padres y a Dios, están en 3 niveles diferentes. No están en el mismo nivel. No estamos al mismo nivel que nuestros padres, punto. Por mucho que hoy nos quieran decir, el niño tiene su propia vida, tú tienes que ser su amigo, tú tienes que estar con él, ¿sí?, a la par, no te pongas por encima de él. Todo esto es mentira. Si quieres un niño o una niña sana, edúcales enseñándoles que los papás es algo que hay que respetar, los ancianos es algo que hay que respetar, ¿sí? Y no están al mismo nivel, no pasa nada. Un día ellos serán padres también y van a poder estar por encima de otros. Y no se trata de estar por encima, no es un tema de yo te domino, yo te controlo. Por el bien del niño, él tiene que entender, ¿sí? Tiene que entender y tiene que saber estar a veces arriba, a veces abajo, ¿sí? Entonces, de nuevo, no es superior o inferior. Puede ser que el hijo es muy superior al padre, pero el padre siempre será su padre. Siempre, en ese sentido de padre, estará por encima. Y el hijo le tendrá que ver así. Aunque el hijo sea mejor, aunque el hijo sea más moral, aunque el hijo sea más espiritual, aunque el hijo sea más famoso, más exitoso, más buena persona incluso. En esos sentidos, el hijo está por encima. En el sentido de la jerarquía espiritual, familiar, el papá está por encima, la mamá está por encima. ¿Ok? Si nosotros sabemos respetar eso, entonces todo va a cambiar. No significa que mi padre es mejor que yo, no significa que mi padre es más buena persona que yo, ni que muchas cosas, no significa muchas cosas. Significa solamente una cosa, que es mi padre o mi madre. Eso es lo que significa. Y si yo digo papá y mamá, estoy expresando eso. Pero si yo digo José o yo digo Manuela, entonces, ¿qué significa? A mis amigos yo les llamo por su nombre, pero a mis padres yo nunca les llamo por su nombre, porque mis padres para mí no son Juan, no son Silvia, ¿sí? Mis padres para mí son mis padres. Para sus amigos ellos son Juan y Silvia, para mí son mis padres. Y eso es muy, pero que muy diferente. Por lo tanto, si nosotros entendemos esto y ponemos esto dentro de nuestro ser, que aquí hay una jerarquía que quiero respetar de padres-hijos. También si mis padres no han sido lo mejor, también si me han causado daños o traumas, incluso a veces, hay casos muy extremos en los que hijos tienen que denunciar a sus padres, y está bien hacerlo en muchos casos, porque los padres han sido abusadores por muchas cosas. No es lo mismo denunciar a una persona en la calle que denunciar a un padre o a una madre. No es lo mismo. Se tiene que hacer quizás en los 2 casos, pero no es igual. Y aún después de todo, yo no voy a cambiar eso, porque lo que yo hago de decir, él es mi padre, ¿sí? Y hay cosas que yo no voy a hacer, y hay cosas que yo no voy a decir nunca,
y hay cosas que, porque es mi padre, ¿sí? Aunque de nuevo, a veces le tenga que denunciar, a veces que tenga que hacer cosas muy extremas, porque hay casos muy extremos, es algo en mí. Y no lo hago por ellos, lo hago por el Creador, lo hago por mí, lo hago por la estructura espiritual que hemos explicado. ¿Ok? Y por lo tanto, si yo lo hago por eso, ya es diferente. Por lo tanto, no llamar a nuestros padres por sus nombres, papá y mamá. Así de simple. Segunda cosa que nosotros podemos hacer es preguntar, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Este número 2 es muy importante. ¿Por qué? Porque realmente representa algo que está escrito en la ley judía. La ley judía dice que un hijo no le puede pedir a sus padres que le sirvan. ¿Sí? Hoy en día lo más normal del mundo es que el niño de 12, 13, 14, 15, 16 años, 17 años, 18 años se sienta en la mesa, mamá, tráeme la comida, papá, hazme esto, hazme esto. ¿Por qué esto es así? ¿No tendría que ser exactamente al revés? ¿Quién le debe respeto a quién? ¿Sí? ¿Quién le debería servir la comida a quién? ¿El niño al padre o el padre al niño? Obviamente no estoy hablando de niños que son incapaces de hacerlo porque son pequeños y los padres les ayudan porque es lo más normal del mundo y lo más natural. Pero ¿estás seguro o segura que eso debería ser así? Creo que es muy importante comprender que en vez de estar en el estado de yo recibo, en algún momento tenemos que enseñar a los niños, como dice la ley judía, que los niños no pueden ordenar a sus padres. Los niños no pueden decirle a los padres lo que tienen que hacer por un simple motivo, porque son sus padres. Incluso que los padres hacen algo mal, nuestros sabios dicen que el niño no puede ir a decirle, o la niña, estás haciendo esto mal. Tiene que decirle, ¿no hemos leído en la ley que estas cosas no deberían hacerse así? Como indirectamente. ¿Se tiene que decir que voy a dejar que mis padres hagan algo mal? No, se tiene que decir la forma, porque no hablas con cualquier persona, hablas exactamente con tus padres y tu madre. Mira el mapa espiritual, acuérdate, y acuérdate de esa jerarquía espiritual, y acuérdate de qué lado está de los 10 mandamientos, no de mi relación con una persona, mi relación con Dios. Y por mi relación con Dios, también si en algún momento yo tengo que decirles, oye, ¿no creéis que esto no se tendría que hacer así? No lo voy a decir así directo. Voy a decir, leí en este libro que esto no es sano. No le voy a decir, ya deja de comer azúcar. Leí en este libro últimamente que comer mucho azúcar puede provocar esto y esto y esto. No le estoy diciendo, tú estás mal. Le estoy intentando ayudar y de forma indirecta. Este era el número 2. Vamos al número 3 y es tan simple, y es decir, te quiero. Una de las cosas que más nos olvidamos es crear esas conexiones con nuestros padres. A veces crecemos, tenemos nuestras propias familias y tenemos a nuestros padres demasiado abandonados. Y también quiero decir que esa sensación de amor y de conexión es sana también si ellos ya no están aquí. A veces es sano cerrar los ojos y decir te quiero. Y muchos me dicen, eso no es hablar con los muertos, no. Hay una prohibición en la Biblia de pedirle cosas a los muertos, cosas así. Decir te quiero no es nada malo, es algo completamente bueno. Visitar la tumba de nuestros padres es algo, sobre todo en el día que murieron en el aniversario, es algo que les honra. Hacer cosas en su memoria es algo que les honra. ¿Ok? Y les honra también si ya no están. Y creo que este también es un punto muy importante. Decir te quiero a tus padres. Si estás viendo este vídeo y crees que aún estás a tiempo, escríbeme en los comentarios. Voy a mandarle ahora un mensaje a mis padres diciéndoles que les quiero. Y el último es el más importante de todos. Cuarto punto, perdón. ¿Cuánto nos cuesta decir perdón? Y si nos cuesta decirlo a otros, ¿sí? Pero a veces lo hacemos, ¿cuánto más lo tenemos que hacer con nuestros padres, a quienes les debemos todo el respeto que hemos visto antes y por los motivos que hemos visto antes? Estar en conflicto con nuestros padres es sobre todo muy malo para nosotros. Mi padre no se merece que le hable, no es cuestión de merecimiento, no es cuestión, mis padres no me merecen, no es cuestión de eso. Puede ser que a nivel personal no te merezcan, pero la jerarquía espiritual siempre va a estar.
Si tú no pides perdón a tus padres, estás tomando el tubo, estás tomando el canal de luz que viene a tu vida y lo estás girando hacia arriba, como el tubo del aire acondicionado, para que no salga más agua y se quede ahí todo bloqueado. Entonces, quien tiene conflictos con sus padres no arreglados y tiene obstáculos, atascos en su vida, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, económicamente hablando, ya hemos visto casos que arreglamos los conflictos padres-hijos y la abundancia económica llega a la vida de la persona. Es algo simple entender el porqué, según todo lo que hemos explicado. Único que no le vale la pena ese conflicto es a ti. Por lo tanto, si estás en conflicto con tus padres, es el momento de arreglarlo. Tienes unos días ahora hasta el próximo video, arregla ese conflicto, pide perdón, aunque ellos tengan que también pedir perdón, tú por tu lado arregla, tú por tu lado deja la estructura espiritual bien montada. Y creo que esto es un punto que nosotros tenemos que trabajar mucho. Los conflictos que tenemos con los padres es algo que no hay persona que haya vivido como niño y los padres no han cometido errores. Los psicólogos hoy nos invitan a juzgar a los padres. Es culpa de tus padres, tienes un trauma por culpa de tus padres. Vamos a la clínica a hablar mal de nuestros padres. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es honrar al padre y a la madre? Si nuestros padres han cometido errores, lo que nosotros tenemos que hacer es arreglarlos con nosotros mismos, entender que el Creador nos eligió la familia que teníamos que tener para la misión que tenemos que hacer y arreglar ese problema. ¿Sí? Y obviamente no estoy hablando de casos extremos. Hay casos extremos que hay que hacer cosas que hay que hacerlas, pero estoy hablando de la mayoría de los casos. Y en la mayoría de los casos, es verdad, nuestros padres cometieron errores. ¿Y qué? ¿Tú no los cometes o los cometiste o los cometeremos con nuestros hijos? ¿Sí? Juzgar a nuestros padres es cuando estamos así. Yo juzgo a quien tengo delante al mismo nivel o que yo estoy por encima de él y por eso lo juzgo. Pero si estoy por arriba, yo no juzgo. Yo no juzgo. Por lo tanto, si entiendo que están en esa jerarquía, yo no juzgo. Por lo tanto, creo que el perdón es tan significativo. Yo sé que este vídeo puede ser conflictivo para algunos. Y si tú ahora sientes algo como diciendo, ¿qué está diciendo? ¿Por qué dice esto? ¿Qué arcaico lo que dice? ¿O qué cosa? Te invito a que veas este vídeo otra vez y otra vez. Porque el otro mensaje, que nuestros padres son culpables, que nuestros padres no están a la moda, que nuestros padres no son suficientes, que nuestros padres eran eso, que antes era así, que... Todo eso, ¿sí? Ya nos lo han dicho suficiente, no una vez, sino miles de veces. Te invito a que un mensaje diferente lo escuches varias veces y sobre todo que lo compartas con más gente. Si no estás suscrito o suscrita a este canal, este es el momento para que lo hagas. Dejes like a este video si te ha gustado, un comentario de qué es lo que vas a hacer en respuesta a este video y nosotros nos veremos en el próximo. Un saludo, shalom.